Gracias, Sebastián. Cristina viene de República Dominicana. Ella es socióloga por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctorada en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo. Cuenta con estudios de posgrado especializados como experta titular de su país ante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará. Es directora de la Asociación Tu Mujer, una ONG dominicana, investigadora, consultora, formadora de actores civiles claves, tanto públicos como privados en materia de género. El género no es mala palabra, porque acaso se le ha cortado acá. El género no es lo mismo que sexo, bastante claro, ¿no? Así que, bueno, le damos la bienvenida a Cristina. No, el aporte de usted va a ser importantísimo para contribuir aquí también al debate y un poquito a la educación de nuestras audiencias. Quiero que le demos un gran aplauso a nuestra mesa que tiene la primera conferencia. Este ha sido un esfuerzo, como mencionaba el embajador Mellado, de muchos meses, de muchos actores. Y es un placer tener a Sebastián y a Cristina con nosotros para compartir experiencias, hablar sobre resultados, compartir sus investigaciones en la cual tienen algunos aprendizajes que yo creo que podemos también poner en práctica en el Perú. El tema de igualdad e inclusión no es un tema menor en nuestras sociedades, estamos viendo cada vez más, es un tema de discusión también en términos políticos, de manera que será de mucha utilidad conocer qué está pasando en el mundo de acuerdo a sus experiencias y que nosotros podamos entonces generar una discusión en torno a las mismas. Yo quisiera comenzar diciendo que en el mensaje del secretario general el día de hoy hay un tema que me parece fundamental y quisiera repetirlo de alguna manera, y es que dice así: es una afrenta moral para todas las mujeres, niñas y para todos nosotros, una marca de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible, la violencia contra las mujeres y las niñas. Eso para nosotros como Sistema de Naciones Unidas es realmente indignante. Estamos aquí los 17 representantes del sistema que tenemos presencia en el Perú, trabajando de la mano con la comunidad internacional y con las contrapartes nacionales para que realmente podamos erradicar esta pandemia y que podamos tener igualdad de derechos hombres y mujeres en el país. En la Agenda 2030, firmada por el Perú, así como los otros Estados miembros, sabemos que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 se compromete a la erradicación de la violencia. De manera que es un compromiso internacional, pero no nos quedamos nada más en esto. También tenemos otros como Belén do Pará, tenemos como la CEDAW, tenemos el Estudio Periódico Universal. O sea, el Perú forma parte de muchos mecanismos internacionales que se comprometen a la erradicación de la violencia. De manera que hoy vamos a abordar un poco también esos mecanismos internacionales, cómo se está trabajando desde la perspectiva de los diferentes países, y el panel va a tener 15 minutos para cada ponencia. Vamos a comenzar con Cristina Sánchez. Te doy la palabra, por favor. Muy buenos días a todas y todos presentes aquí para la Comisión Interamericana de Mujeres y el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para la prevención, la sanción y la eliminación de la violencia contra la mujer, Convención de Belén do Pará. Es, digamos, un honor estar aquí. Vengo a exponer. Gracias. Hay que hablar, por formal que sea, hay que denunciar. Exponiendo lo que hemos encontrado en esta tercera ronda de seguimiento al adelanto de los países en la implementación de los compromisos asumidos en la Convención de Belén do Pará. Nosotras somos mujeres, todas,
seguimos ese deber y la aplicación a ese deber que tienen los países. Y el derecho de la mujer a ser libre de toda discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada, educada, libre de todos los patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Eso es lo que cada gobierno, 32 gobiernos que han firmado la Convención de Belén do Pará, se han comprometido a lograr en sus países. Entonces, esto se ve a dos niveles: una prevención que es general, que está dada por todo lo que es ese marco integral de concepto de derecho, y lo que es la realidad de la aplicación, las capacidades estatales para atender a las mujeres ya en la situación. O, de hecho, lo que estamos abordando en este proceso, incluso en este informe, tercer informe, se hizo énfasis en el sistema de indicadores, en preguntarle a los países qué están haciendo para evitar la violencia contra las mujeres. Entonces eso es, digamos, lo especial, la prevención y la atención, entendiéndose por atención todo lo que es sanción y lo que es todo lo que corresponde a la víctima por ser víctima, ¿no? Hasta todo lo que se ha acordado internacionalmente. ¿Qué nosotros medimos? La adopción de marcos normativos, la transformación de las estructuras estatales para eliminar los esquemas administrativos y jurídicos que obstaculizan la vida libre de violencia a las mujeres. También el esfuerzo que hacen los países para capacitar y formar en materia de derechos de las mujeres a los actores del Estado y de la sociedad civil, la asignación de recursos financieros suficientes, el establecimiento de sistemas integrales para enfrentar este problema, y de prácticas jurídicas, de mecanismos para la inclusión de las formas de expresión distinta de los diferentes preferencias de las mujeres. Aquí está el cuadro de respuestas al cuestionario. Es un sistema de indicadores que tiene alrededor de un poco más de 300 indicadores, que va desde lo general hasta lo particular. Si bien encontramos que en lo general, la recepción del derecho en general, la creación de mecanismos, creación de leyes, etc., hemos avanzado en América Latina, digamos, en una masa crítica, hay ya una plataforma jurídica de planificación a veces, etc. Si bien eso ha avanzado, pues cuando vamos ya a lo más particular, ahí es que está el problema. Ya es parte de lo que veo que ha salido en este debate que se ha hecho aquí en el Perú, y son las capacidades estatales y de la sociedad para lidiar con una cultura que no basta intenciones decretadas conceptualmente, sino que hay que operativizar con todos estos puntos de deconstrucción de una cultura milenaria que invisibiliza y hace cotidiana la violencia contra las mujeres y las niñas,
y que es prácticamente imposible develar esa situación en la población si no hay una incidencia, una intervención en los conceptos, en las creencias, en lo que la gente considera que es lo normal, lo correcto. Tenemos un conjunto de informaciones sobre la respuesta. La mayoría de los países responde a esa primera parte, pero cuando vamos profundizando en lo que son esas particularidades que develan si ha asignado los presupuestos diferentes, si ha capacitado de verdad a los funcionarios, si ha sensibilizado de verdad a la sociedad, si está incidiendo en los medios de comunicación, si está lidiando con los estereotipos, los prejuicios que hay. La mayoría de los países no tiene información, o sea, no lo ha hecho y tampoco tiene forma de recolectar lo poco que ha hecho, sea el mismo Estado o el mismo gobierno en sus diferentes poderes o la sociedad civil. Es una de las grandes dificultades que se tiene. Este mecanismo permite, el que tenemos, el MESEDRI, que es una metodología, como les decía, permite comparar, porque es el mismo cuestionario a todos los países que tienen que responderlo en el mismo plazo, en el mismo periodo y sobre los mismos indicadores. Las leyes que contemplan el feminicidio son muchas, ya en América Latina tenemos una gran proporción, pero los castigos ejemplares por la violencia contra las mujeres son realmente escasos. Es decir, encontramos en países que a veces hay cientos de miles de denuncias, de los cuales menos de un 1 o un 2% son judicializadas, y de esa judicialización, pues menos del 1 o del 2% llega a tener sentencia. Entonces el problema sigue. Eso lo que nos está diciendo es que a 30 años o más de la CEDAW y 20 años o más de la Convención de Belén do Pará, sí hemos podido poner en agenda los temas que se han convenido, que se han vinculado en el derecho internacional con el derecho local, pero no hemos podido darle un golpe que pueda verse todavía que estamos, digamos, venciendo el problema, porque la verdadera situación es que no hemos logrado bajar los feminicidios, porque los feminicidios ocurren por un imaginario, por una cultura, por algo que nos enseñan y que no hay culpable para eso, porque es una cultura, sino que lo que hay es que deconstruir esa cultura, y eso se necesita inversión, se necesita comprensión, se necesita proceso. Y cuando nosotras evaluamos o conocemos por estas informaciones que nos llegan de los mismos gobiernos, de los informes sombra que hacen al mecanismo, la sociedad civil, o de distintas investigaciones independientes, podemos ver que en realidad la gente cree probablemente casi lo mismo que creía hace el año 1994, cuando la Convención de Belén do Pará se aprobó, y en esos años que se ratificó. Entonces, esta decisión de trabajar en la prevención es, digamos, lo más atinado que pueden lograr los estados para incidir en la disminución y en la erradicación que esperamos no sea tan a largo plazo,
para trabajar en esto, porque son los actores juntos desde donde estén, sean público o privado, los que pueden llegar a la totalidad de la población. Porque donde quiera que haya una familia, donde quiera que haya una persona que no esté sensibilizada al respecto, va a actuar según lo que se le enseñó. Y eso implica que es un riesgo potencial de un conflicto interpersonal, entre sexo, entre género, que puede terminar en diversos tipos de violencia. Porque cuando ocurren los feminicidios solamente estamos dándonos cuenta de que la cadena de agresiones ha sido tremendamente larga y que el sufrimiento de la mujer ha sido como una tortura sistemática que ha debido aguantar y que finalmente perdió la batalla. Yo le estoy pasando estas informaciones, pero por el tiempo que tenemos y eso, para que la pudieran ver, pero los ejes son esos que les estoy diciendo, ¿no? Y ver cómo la mayoría de los países en indicadores que son muy estratégicos no cumplen. Esos son datos objetivos dichos por los gobiernos, por los informes sombra y todo, y cruzado nos dan esta situación. Sí nos dice que tenemos ya la plataforma para seguir adelante en este propósito que se tiene de prevenir la violencia contra las mujeres y que es realmente insuficiente lo que hemos hecho. Por ejemplo, esta muestra de cuadros que tenemos acá, como la cantidad de denuncia que hay y de demanda de servicio no se corresponde con la cantidad de funcionarios y funcionarias que están en la respuesta pública. Pero cuando vamos a ver la calidad que tienen los funcionarios que están en la respuesta pública a nivel de capacitación técnica, tampoco encontramos que tienen a veces el valor agregado de la sensibilización, de cómo realmente lidiar con la problemática. Es decir, que no todos y todas quienes están sirviendo para atender la violencia contra las mujeres están preparados, están incluso sensibilizados, y ya es un hecho conocido en que muchas veces hay revictimización de las mujeres cuando ocurre esta situación. Por tanto, son una serie de desafíos que tenemos que enfrentar en ese sentido en el continente. El tema de la información presupuestaria también es muy problemático. Miren lo que pasa. Esta es la realidad. O sea, solamente 2 países superan, llegan a un dígito o 2 dígitos, ¿no? Todos estamos ahí casi en el promedio, un poquito más que otro, pero los presupuestos que se están asignando a la problemática de atender y prevenir la violencia contra la mujer sencillamente no es suficiente, porque la prevención es costosa, se necesitan recursos para llegar desde todos los medios y sensibilizar los que pueden llegar a toda la sociedad. Hay que lidiar con medios de comunicación, con la escuela, desde la escuela inicial, aumentar los presupuestos, pero ¿qué hacemos con nuestros profesores? Que
con mucha frecuencia en América Latina dicen que eso es obra de Dios, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir a una profundización de la inversión en este sentido. Bueno, pues yo voy a detenerme aquí porque el tiempo se me ha terminado ya, y en el debate seguiremos conversando sobre esto, ¿no? Vemos que los indicadores, cómo son respondidos, los mayores niveles de respuesta y lo menos, y es en función de lo que he venido conversando. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar hoy aquí en representación de ONU Mujeres. Agradezco la invitación de la delegación de la Unión Europea en el Perú, del Sistema de Naciones Unidas y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Para hablar, no sé si por aquí está la presentación. Vamos a ver. De todos modos, no está la presentación, por ahora estoy yo, pero hay. No terminé. Pero mientras les voy contando un poco el motivo de esta presentación. Básicamente, me alegra mucho haber escuchado en otras de las interlocuciones anteriores que se habló sobre la participación de los hombres, se habló sobre esta diferencia, esta necesaria diferencia entre sexo y género. Se habló sobre la participación de funcionarios y no solamente de funcionarias, y esto todo tiene una explicación que está basada fundamentalmente en un eje de transformación cultural. ONU Mujeres Colombia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, suscribieron un acuerdo en el año 2015, y en el marco de ese acuerdo hay un programa, se suscribió un programa de superación de la violencia contra las mujeres. Y en el marco de ese programa, una de las líneas de investigación tuvo que ver justamente con trabajar en los procesos de transformación cultural para la deconstrucción de los imaginarios asociados al modelo de masculinidad hegemónica, teniendo en cuenta fundamentalmente la necesidad de empezar no solamente o seguir trabajando fundamentalmente con las víctimas y sobrevivientes, sino y por sobre todo empezar a trabajar con aquellos que a nivel regional representan entre el 95 y el 99% de los perpetradores de violencia contra las mujeres, que somos ni más ni menos que los hombres. Entonces, si no trabajamos también con los hombres y los niños para deconstruir estos imaginarios, es muy difícil que podamos superar en algún momento y como meta eliminar la violencia contra las mujeres. En el marco de este programa que les comentaba, desarrollamos esta investigación que lleva como título Experiencias provisorias de masculinidades no violentas y corresponsables, que tiene fundamentalmente como objetivo identificar experiencias, como lo dice el título de la presentación, experiencias a nivel regional que ha tenido como objetivo identificar experiencias a nivel regional que justamente intenten deconstruir los imaginarios asociados al modelo de masculinidad hegemónica. De todos modos, permítanme hacer primero una pequeña presentación, algunos puntos de entrada básicos para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidades no violentas y corresponsables. Venimos hablando mucho del enfoque de género, ¿sí? Del enfoque diferencial de género, y en este enfoque diferencial de género incluimos a los hombres. Ahora, ¿de qué estamos hablando concretamente cuando hablamos de masculinidades no violentas y corresponsables? Unos puntos de entrada iniciales que me gustaría compartir con ustedes tienen que ver fundamentalmente con la idea de que hombres y mujeres somos diferentes biológicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nacemos con una determinación cromosómica diferente, nacemos con una corporalidad diferente, nacemos con una genitalidad diferente, nacemos con un sistema reproductivo que es diferente, con un sistema endocrino que es diferente. Pero esta diferenciación biológica no nos alcanza, no es una explicación ni suficiente ni adecuada para poder explicar por qué a lo largo de la historia hombres y mujeres hemos gozado de manera diferente en cuanto a los derechos
y hemos gozado de manera diferente de los privilegios que nos ofrece nuestra vida, ¿no? Digamos, hemos gozado históricamente, los hombres han gozado mucho históricamente de más privilegios que las mujeres. ¿Dónde encontrar esta explicación? Si no la podemos encontrar en la biología, definitivamente la debemos encontrar en la cultura. Y esto tiene que ver con que desde el momento en que nosotros nacemos, aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, según el sexo asignado al momento de nacer. Y esto tiene que ver con ciertas expectativas sociales, ¿sí?, que se van construyendo en un momento determinado de la historia y en un lugar determinado, respecto de cómo debe ser y cómo debe comportarse un hombre y cómo debe ser y comportarse una mujer. ¿Y qué es lo que aprendemos desde el punto de vista cultural? Que para ser hombres hay que ser macho, hay que ser racional, hay que ser fuerte, hay que ser calculador, no hay que expresar sentimientos, no hay que expresar emociones, hay que ser proveedor, hay que asumir riesgos, necesariamente heterosexual. Y desde esta visión tradicional de la masculinidad, estas características deben diferenciarnos de los comportamientos y los roles atribuidos a la feminidad. ¿Y cuáles son esos roles y comportamientos atribuidos a la feminidad? Bueno, que la mujer debe asumir roles reproductivos, debe ser delicada, debe ser sumisa, ¿sí?, debe ser la cuidadora y el hombre debe ser el proveedor. Y estos son mandatos de género que fuimos aprendiendo a través de algunos mediadores como la familia, los grupos de referencia, los grupos de pertenencia. Estos roles, estos mandatos de género se transforman en roles de género que luego lo que hacen es profundizar la división sexual del trabajo, y entonces tenemos unos roles atribuidos a las tareas productoras o productivas que tienen que ver justamente con las tareas esperadas en el hombre, y las tareas reproductivas o de cuidado que tienen que ver justamente con las tareas esperadas en la mujer. Estas experiencias y estas exigencias aprendidas son en definitiva la causa que explica muchos de los problemas sociales que afectan tanto a hombres como a mujeres, es decir, ni más ni menos que los costos del patriarcado. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia tan eficaz del patriarcado que ha logrado mantenerse casi imperturbable, digamos, a lo largo de la historia de la humanidad? Básicamente nosotros identificamos dos estrategias. Acá en esta diapositiva ustedes pueden ver entonces los atributos asociados a la visión tradicional de la masculinidad, que para ser un verdadero hombre hay que ser violento, hay que ejercer el poder, no se debe demostrar emociones ni sentimientos, no pedir ayuda, porque pedir ayuda es un síntoma de vulnerabilidad y la vulnerabilidad está asociada a la debilidad. No hay que demostrar permanentemente los sentimientos ni las emociones, hay que ser exitoso, proveedor económico, etc. Entonces, como les decía recién, hay dos dispositivos claves que son los que justamente le han permitido al patriarcado poder sostenerse como un sistema de dominación hegemónico. El primero de ellos, y que tiene que ver justamente con el motivo por el cual hoy todos nosotros estamos aquí reunidos, y que tiene que ver justamente con el conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y el primer dispositivo tiene que ver ni más ni menos que con el ejercicio de las violencias masculinas, ¿sí? Entonces estoy tratando de introducir una nueva mirada sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres a partir de la perspectiva de los hombres, ¿sí? El uso de las violencias masculinas, siguiendo a Kaufman, una voz líder en todos los procesos de construcción de masculinidades, nos explica básicamente que las violencias masculinas son el método más utilizado para resolver los conflictos micro y macro sociales, es decir, los conflictos al interior de nuestras familias, pero también los conflictos en la comunidad, conflictos armados, etc. Sin embargo, la violencia, o las violencias en plural, no se ejercen solamente contra las mujeres, sino que Kaufman lo que nos enseña es que la violencia asume una forma triádica. Y en este gráfico ustedes pueden ver justamente estas violencias masculinas de tres maneras: la violencia contra las mujeres, la violencia que los hombres ejercen contra otros hombres y la violencia que los hombres ejercen contra sí mismos. Ahora, esto está muy bien en teoría, pero voy a presentarles algunos ejemplos concretos, algunas estadísticas que confirman esta tesis relacionada con esta disposición triádica de la violencia. Y aquí ustedes tienen algunos datos a nivel global y regional que confirman justamente la construcción de una identidad masculina
violenta, que es justamente parte de estas cuestiones culturales de las que estábamos hablando recién y que atraviesan a toda la humanidad, y en términos generales y específicos para abordar el tema a nivel regional, es un aspecto constitutivo de la construcción de la identidad masculina en toda la región de América Latina y el Caribe. No hay ningún país en la región que esté exento de presentar estadísticas alarmantes en relación con la violencia contra las mujeres, pero también en relación a la violencia interpersonal masculina. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que 1 de cada 3 mujeres en algún momento de sus vidas, y estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, en algún momento de sus vidas ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su compañero íntimo, ya sea su pareja actual o su expareja. ¿Sí? Estamos hablando del 35% de la población a nivel mundial que en algún momento ha sufrido algún tipo de violencia física y o sexual. Y ahí están acompañados también de otros datos que confirman esta tendencia, ¿no? Esta construcción masculina. El tema es fundamentalmente tener en cuenta que el agresor, el perpetrador de esta violencia, en la gran mayoría de los casos es un hombre. Violencias masculinas en el Perú. Algunos datos que siguen confirmando esta tendencia. Aquí vemos en esta diapositiva datos de feminicidio, ¿sí? Y ustedes pueden ver tasa corresponde a la cuantificación anual de homicidios de mujeres de 15 años y más que fueron asesinadas por razones de género. De acuerdo a las legislaciones nacionales, ustedes saben que se puede hablar de femicidio, de feminicidio o de homicidio agravado por razones de género. Y la información oficial para 19 países de América Latina y el Caribe muestra un total a nivel regional de 2.559 mujeres víctimas de feminicidio o femicidio en el año 2017. Esto que les estoy presentando son datos de la CEPAL del año 2018 correspondientes a un levantamiento de información de 2017. ¿Sí? En el caso de la fuente del Perú, son los registros del feminicidio del Ministerio Público del Perú. Si a estos datos nosotros le sumamos los de otros 4 países, estamos hablando, que no están presentados en este gráfico, estamos hablando de un total a nivel regional, en 2017, de 2.797 feminicidios o muertes violentas por razones de género. Ahí ustedes pueden ver entonces, si bien no está entre los países en el infame podio, ¿no? En Perú, pero se ubica también con un número absoluto alto, y que ya fue presentado anteriormente por la ministra, de 120, en el caso de Perú, de 116 casos para el año 2017. Repito lo que había comentado al principio, entre el 95 y el 99% de los casos a nivel regional, el perpetrador es un hombre. Y este es el sentido el mensaje que estoy intentando darle, ¿no? Digamos, cómo el uso de la violencia masculina es parte de la construcción identitaria de la masculinidad. Y es en esto justamente donde debemos poner el acento a la hora de pensar en estrategias que tengan que ver con procesos de transformación cultural. Empezar no solamente a prevenir y atender a las víctimas y sobrevivientes, una tarea por supuesto insoslayable, y para esto se necesita más presupuesto, pero por sobre todas las cosas empezar a tener en cuenta que hay que comenzar a trabajar con los niños y con los hombres adultos, para comenzar a deconstruir estos imaginarios, para no permitir la utilización de la violencia como un mecanismo, como un medio para tramitar los conflictos. Eso es lo que tenemos que desterrar desde el punto de vista cultural. Pero podemos tener las mejores leyes, y de hecho el Perú, como muchos otros países de la región, han avanzado de leyes de primera generación a la formulación y al diseño de leyes de segunda generación, es decir, leyes integrales que tipifican una cantidad importante de formas de violencia, que tienen en cuenta acciones específicas para los 4 ejes, para la prevención, para la atención, para la sanción y para la reparación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, si no hay presupuestos, y si a eso no se los acompaña, como decía María Cristina anteriormente, de capacidades instaladas fortalecidas y de procesos de transformación cultural, seguramente nos vamos a quedar a medio camino, y por eso las estadísticas siguen dando altas, porque no hay procesos de transformación cultural. Acá en este otro gráfico tenemos mujeres mayores de 15 años de edad y más,
que son víctimas mortales por parte de su pareja o expareja íntima. También se expresa en números absolutos y en tasas. Y lo que sabemos es que pese a que haya una dificultad en la recolección de datos referentes al número y a las tasas, porque esto también tiene que ver con sistemas de información obsoletos en muchos países de la región, pero sabemos perfectamente que este dato es el que más se conoce, es el que se conoce con mucha más claridad. Aquellos datos que son recogidos por los ministerios públicos o por los sistemas judiciales, en donde el perpetrador ha sido un hombre del círculo íntimo de la víctima. ¿Sí? Digamos, es parte de una pareja o expareja. Aquí podemos ver en el caso de Perú, está ubicado en el cuarto lugar. ¿Sí? Si ustedes se fijan en números absolutos, el primer lugar Argentina con 148 casos, el segundo lugar Colombia con 144 casos, el tercer lugar la República Dominicana con 107 y Perú con 105 casos de mujeres víctimas mortales por parte de su pareja o expareja. Aquí vemos la evolución de las formas de violencia contra las mujeres alguna vez unidas, ¿sí? Si bien ha habido, que esto también lo mencionaba la señora ministra anteriormente, si bien ha habido una reducción en los porcentajes, acá vemos los porcentajes distribuidos según la forma de violencia, y acá vemos que desde el año 2009 al 2017, si bien ha habido una reducción en cuanto a los porcentajes, siguen manteniéndose muy altos, ¿sí? Respecto de la media. Este gráfico nos muestra las muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos. En este caso no está estrictamente asociado con las mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, me interesa mostrarles el gráfico siguiente, en donde aquí claramente ustedes se pueden dar cuenta cómo el ejercicio de la violencia no está solamente dirigido hacia las mujeres, sino que también aquí vemos los porcentajes, las estadísticas como nos muestran una incidencia, una prevalencia mucho mayor de muertes por parte de hombres, ¿sí? En el marco de agresiones, en el marco de hechos delictivos dolosos, en donde la víctima mayoritariamente es un hombre. Aquí vemos la diferencia en cuanto a los accidentes de tránsito, ¿no? Más del 70% de los accidentes de tránsito son producidos por hombres, y esto tiene que ver justamente también con un comportamiento, ¿sí? Violento, y con un comportamiento de, con una asunción de riesgos, ¿sí? Indiscriminado. Digamos, en Colombia, por ejemplo, también esto se asocia, por ejemplo, al consumo de drogas ilícitas, ¿no? Si uno compara, por ejemplo, la cantidad de mujeres y de hombres que consumen drogas ilícitas, encontramos que la razón es de 1 a 5, ¿sí? En donde por cada 5 hombres que consumen drogas ilícitas, como la cocaína, por ejemplo, hay una sola mujer. Esto tiene que ver con un comportamiento de riesgo, ¿sí? Con una sensación de omnipotencia, como que esto nunca va a afectarles, que es parte también de la estructura y el comportamiento aprendido. Ahora, también lo que preocupa es que la violencia contra sí mismo, de la que nos hablaba Kaufman, también atenta inclusive contra la propia vida de muchos hombres. Y en este caso ustedes pueden ver estadísticas de Perú, en donde vemos que entre el 60 y el 70% de los suicidios son cometidos por hombres, ¿sí? Y esto tiene que ver también con un comportamiento aprendido, ¿sí? Básicamente cuando los hombres aprendemos desde muy pequeños, que no debemos expresar nuestros sentimientos, que no debemos expresar debilidad, que no debemos pedir ayuda, y muchas veces cuando no se pide ayuda a tiempo, se terminan tomando las peores decisiones, ¿no? Esto es parte también de esta exigencia social por tener que demostrar permanentemente una hombría, ¿sí? Por permanentemente tener que demostrar que somos exitosos, que todo lo podemos, que no somos débiles, y esta exigencia permanente y esta demostración permanente lleva a que muchos hombres tomen la peor de las decisiones. Pero el segundo de los dispositivos tiene que ver fundamentalmente con la división sexual del trabajo. Entonces, por un lado tenemos la violencia, el ejercicio y el uso de las violencias como uno de los dispositivos de control del patriarcado. Pero también el patriarcado nos ha enseñado desde muy pequeños
a dividir, ¿sí?, los roles reproductivos por un lado para las mujeres y roles productivos para los hombres, ¿no? La visión tradicional de la masculinidad ha adjudicado unos roles diferenciados según el sexo asignado al nacer, como si hubiese algo en los genes, ¿no?, que indicara que son las mujeres las que están mejor preparadas para llevar adelante las tareas de cuidado, las tareas de cuidado doméstico como la tarea de cuidado de las personas. Y estos roles diferenciados, por un lado los roles reproductivos y por otro lado los roles productivos, también atentan contra otra forma del ejercicio de la violencia, que no necesariamente es la violencia física, como puede llegar a ser la violencia económica, como puede llegar a ser la violencia psicológica, como puede llegar a ser la violencia, digamos, que limita a que muchas mujeres puedan construir o desarrollar su propia autonomía económica y salir a encontrar un trabajo y desarrollarse plenamente. Entonces, la violencia más sutil, que muchas veces se corresponde con los micromachismos, también impacta necesariamente sobre estos roles diferenciados entre hombres y mujeres. Solo para darles algún ejemplo, digamos, a nivel internacional, el 76% de las horas de trabajo no remunerado recaen sobre las mujeres. ¿Sí? Este es un dato de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. La participación de hombres y mujeres en el trabajo no remunerado. ¿Sí? Aquí en el caso del Perú hay una encuesta que se llevó a cabo, que fue la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en el año 2010, que indica que también, si ustedes pueden ver en este slide, ven el promedio de horas que los hombres dedican al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico y de cuidados, es mucho menor que el tiempo que dedican las mujeres. Y esto también tiene un impacto directo sobre la autonomía económica de las mujeres. Y en muchos casos, para relacionarlo con la violencia, muchas mujeres que no pueden salir del círculo vicioso de la violencia, la parte de la explicación se encuentra, sin hacer por esto un pensamiento lineal, pero parte de la explicación se encuentra en aquellas mujeres que no pueden desarrollarse plenamente en términos económicos. Aquellas mujeres que no tienen un ingreso propio, muchas veces se ven limitadas a poder salir del círculo vicioso de la violencia. Y esto tiene que ver también con ciertos roles aprendidos de que la mujer es la que se queda en la casa al cuidado de los hijos, de las hijas o al cuidado de las tareas domésticas. Por lo tanto, el uso de las violencias, por un lado, y la división sexual del trabajo son los dos factores que de alguna manera explican la persistencia y la perdurabilidad del patriarcado. Para ir finalizando, porque sé que tenemos poco tiempo, igualmente quedarían algunos otros comentarios que tengo la oportunidad de conversar con el panel. Quisiera compartirles con ustedes el índice global de la brecha de género. Ustedes saben que este es un indicador sumamente importante que desarrolla el Foro Económico Global. Estos son datos del 2017 y ahí en ese gráfico que ustedes pueden ver a la izquierda, podemos encontrar justamente que existe paridad en términos en el ámbito de la educación y existe paridad de género también en cuanto a la salud, pero seguimos, en el caso del Perú concretamente, siguen habiendo diferencias, brechas de género muy marcadas, tanto en el ámbito del acceso al trabajo, digamos, la brecha salarial, como así también el acceso de las mujeres a los espacios de toma de decisión en el ámbito político. La participación política de las mujeres está muy reducida. De hecho, esto es un patrón generalizado en toda la región de América Latina. Prácticamente en todos los países de la región encontramos que oscila entre el 5% y el 20%, a excepción de Nicaragua, que es el único país en donde el gabinete ministerial está compuesto por más mujeres que hombres. En el resto de la región, las mujeres ocupan pocos espacios de toma de decisión en ámbito gubernamental, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial y también en el Poder Legislativo, aunque en el Poder Legislativo ha habido un aumento de la participación de las mujeres en este ámbito. Esto entonces ha sido, digamos, esto es un pantallazo muy general sobre lo que hemos recogido, digamos, sobre el marco teórico, si se quiere, y la fundamentación que permitió llevar adelante el estudio sobre masculinidades no violentas y corresponsables. A partir de aquí, nosotros con este estudio lo que pudimos identificar son estos dos patrones
como comunes a toda la región, y esto incluye también el caso de Perú, ¿no? Digamos, las violencias masculinas y la división sexual del trabajo como explicativas de un modelo de masculinidad hegemónica. Por lo tanto, las experiencias promisorias de masculinidades no violentas y corresponsables justamente a lo que tienden es a deconstruir los imaginarios asociados a la violencia masculina y a fortalecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el ámbito de los cuidados. A eso llamamos masculinidades no hegemónicas, es decir, aquellas masculinidades que desafían y se apartan de los mandatos tradicionales que reciben los hombres sobre cómo hacerse y cómo ser hombres en la sociedad, que tanto perjudican a las mujeres en términos de violencia. Algunos de ustedes han hablado sobre la deconstrucción del imaginario, otros han hablado de la deconstrucción de la cultura milenaria. Es un tema que parece no estar necesariamente en el ámbito solamente público, sino primordialmente en el ámbito privado, en el ámbito de la familia. Por consiguiente, esto genera una discusión controversial que a mí me gustaría poner sobre la mesa. O sea, ¿cómo trabajamos en Perú para que esta deconstrucción se dé tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes? Sebastián, ¿ya? Sí, por favor. Hola, hola. Justamente un poco, bueno, agradezco la pregunta porque tendría que ver con lo que me faltó. Parte de las lecciones aprendidas de la investigación regional tienen que ver con de qué manera, porque hasta ahí les presenté, digamos, un poco el diagnóstico general, ¿no? De qué manera poder deconstruir estos imaginarios asociados a un modelo de masculinidad hegemónica violento, ¿sí? Entonces, creo que las estrategias son varias. Una primera de ellas creo que tiene que ver fundamentalmente, digamos, no es que lo crea, sino que justamente la evidencia empírica demuestra que una de las experiencias más promisorias tiene que ver con el trabajo en edades tempranas. Sabemos perfectamente que cuando se trabaja con niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar es cuando se reduce la transmisión intergeneracional de la violencia. Sabemos que cuando los niños son testigos de la violencia que se genera en el ámbito familiar o la violencia que por ahí viven en el ámbito escolar, por ejemplo cuando son víctimas de bullying, ¿no? O de acoso en el ámbito escolar, es importante comenzar a trabajar con ellos ya desde edades tempranas. ¿Cómo? Bueno, fundamentalmente incluyendo contenidos relacionados con la deconstrucción de los imaginarios del modelo de masculinidad hegemónica y con la igualdad de género y con patrones socioculturales que desnaturalicen las prácticas violentas, incluyendo estos contenidos en las mallas curriculares. Y para esto hay algunos países de la región, como por ejemplo Brasil, que ha incluido a través de la participación y del apoyo de organizaciones sociales, como por ejemplo la organización Promundo, que es una organización líder en temas de masculinidades en la región, que ha trabajado en conjunto con la sociedad civil para incluir estos temas en las mallas curriculares. Lamentablemente toda la región de América Latina y el Caribe vive en estos tiempos, digamos, una ola de conservadurismo en relación con temáticas relacionadas con el género, como si hablar de género fuese una mala palabra. Y me parece que esto es importante, empezar desde la institucionalidad a deconstruir, y para esto se necesita capacitar primero que nada a los funcionarios públicos, para empezar en un sentido, en términos de política pública, de arriba hacia abajo, es decir, desde la política hacia la sociedad civil, para empezar a emitir unos mensajes que tengan que ver con esto de desterrar de nuestro vocabulario la idea de hablar de una ideología de género, como si esto fuese una mala palabra. Agradezco que el maestro de ceremonias antes había hecho esta diferenciación entre sexo y género. Hay una confusión generalizada entre sexo, género y orientación sexual. Hay una confusión generalizada de que cuando hablamos de temas de género o cuando hablamos de temas de construcción de los imaginarios asociados al modelo de masculinidad, estamos hablando de homosexualidad. Nada de todo esto tiene nada de cierto. Digamos, cuando nosotros estamos hablando de género y cuando estamos hablando de masculinidades no violentas, señoras y señores, estamos hablando de tratar de desterrar esto que vimos recién, que abruma, de que mueren casi 3.000 mujeres
todos los años producto de la violencia femicida. Entonces, de eso se trata cuando queremos hablar de género. No estamos hablando de nada relacionado con orientación sexual. Entonces, este es un tema que a mí me parece que es fundamental, y lo digo con muchísimo énfasis, porque hay una confusión abrumadora que pone en tela de juicio el trabajo que la sociedad civil y que organizaciones de mujeres y organizaciones feministas han trabajado ya desde mediados del siglo XIX. Entonces, echar por la borda el trabajo de organizaciones de mujeres, feministas, y de organizaciones y grupos de trabajo de hombres y masculinidades que han crecido al calor del feminismo es, por sobre todas las cosas, no considerar todo un proceso no solamente teórico, sino también empírico. Por lo tanto, para terminar, creo que hay que hacer un trabajo con los niños, con los adolescentes, que sea una alianza estratégica entre Estado y sociedad civil, porque en estos temas, también hay que decirlo, la sociedad civil está por delante del Estado. Tiene muchísima más experiencia la sociedad civil que el Estado. Y por lo tanto tienen que existir mesas de diálogo y de concertación entre ambos actores. Cristina, gracias. Asumiendo en la totalidad lo que ha dicho Sebastián, recuerdo que el género es una construcción social y que en este momento se trata de negar eso como estrategias internacionales muy elaboradas que tratan de incidir en los individuos a nivel de las comunidades para establecer un concepto diferente de lo que se ha construido, como dice Sebastián. Entonces, ¿qué ha sido el término contra ideología de género? Nosotras justamente en el MESERVI sacamos una declaración sobre el género como patrimonio de la humanidad, porque es un legado sin precedentes a la humanidad lo que se ha creado con la metodología. El género es una metodología que evidencia cómo estamos, que dice cuál es el sesgo en cualquier elemento que ponga en balanza los géneros. Nada que ver con una idea infusa o una creencia, nada más lejos que una creencia que la metodología de género. Porque son estadísticas, son datos, son conceptos, son estrategias sociales, son políticas, que son actividades específicas que deben tocar individuos, a las personas, para que reaccionen en función de lo que nos han hecho creer siempre, a través de lo que nos transmiten de generación en generación. Entonces, en realidad el género es eso, un patrimonio de la humanidad, no es una ideología. Y aprovecho acá en este escenario con tantos actores para enfatizar eso. No, sé que estoy siendo reiterativa, pero como la campaña está montada incluso a nivel de los escenarios de las Naciones Unidas, cuando nos reunimos en Nueva York todos los años para el tema de la condición social de la mujer y económica de la mujer, en todos los espacios está posicionado el descrédito de ese patrimonio de la humanidad. No se reconoce que es una técnica, que es una metodología, que es un concepto académico, que es una categoría sociológica que costó mucho develarla tras 30, 40 años de que Simone de Beauvoir lo había denunciado, y más tarde Betty Friedan, que dijo: este problema de la mujer todavía no tiene nombre. En los años 80, luego de Nairobi, en medio de entre Nairobi y México, la conferencia de las Naciones Unidas,
muchos estudios, muchos millones de dólares invertidos por las Naciones Unidas, las academias, las feministas, todas, se creó una categoría social llamada género, que indica que hombres y mujeres hemos sido formados culturalmente, construidos culturalmente a partir del sexo con que nacimos, para que hagamos roles diferenciados, que uno tiene poder, lo que se asignan a los masculinos, y otros no lo tienen, y que esos roles no llegaron así por así, llegaron por la violencia. Nosotras hemos sido violentadas a través de la historia de la forma más terrible para someternos hasta quedarnos tranquilas y aceptarlo como verdad. Es el momento, como decía alguien que habló, creo que fue de la Unión Europea, hay que otra vez ponerlo en la mesa, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que denunciarlo, ¿eh? Entonces, no es una ideología el género, es una metodología que ha costado mucho trabajo, esfuerzo y más de 200 años a los movimientos sociales y políticos de mujeres llegar a convencer a los organismos que se han creado en las naciones para que se hiciera una convención como la CEDAW, que es la primera que empieza reconociendo esto, luego Convención de Belén do Pará en América, y es fundamental entender esta pequeña pero potente diferencia para la respuesta pública a la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Hemos abordado la esencia de la discusión y de las presentaciones de las manifestaciones que se han llevado a cabo. Hemos hablado sobre los sistemas de información fundamentales para mostrar evidencia concreta, la necesidad de que los países actualicen su información para saber cuáles son las mujeres que están siendo afectadas, ¿no? Es importante que definamos políticas públicas y legislación nacional que realmente pueda ir a favor de una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades para las mujeres, ojalá. Trabajar con unas masculinidades no violentas, más pacíficas, más incluyentes, por reducir esa brecha de género existente, y también por tener diferentes roles dentro de la sociedad, ¿no? Por tener alianzas estratégicas entre la sociedad civil, entre el Estado, el sector privado, la academia, entre otros, que podemos hacer la diferencia. Y que la frontera entre lo público y lo privado es muy tenue. Cuando hay violencia, no hay privacidad. Es parte de un problema social. Tenemos que enfrentarlo de esa manera. Yo le voy a dar 3 minutos a cada uno para que hagan la síntesis de su presentación o pongan sobre la mesa algún tema que sea realmente controversial y que nos obligue a pensar hacia el futuro qué tenemos que hacer en Perú para realmente cambiar la realidad que estamos viviendo. Puede ser 1 minuto, por favor. Por favor. Voy a apelar a mi poder de síntesis. Sí, se ha hablado mucho en este espacio sobre algunas cuestiones, si se quieren, más blandas, ¿no? Para ponerlo en términos coloquiales, y algunas más duras, ¿sí? Yo creo que la una sin la otra, digamos, no funcionan. Cuando me refiero a las cuestiones blandas me estoy refiriendo básicamente a las cuestiones culturales, ¿no? Y a las cuestiones más duras que tienen que ver quizás con la sanción de legislación, la formulación e implementación de políticas públicas, la asignación de presupuestos y recursos presupuestarios suficientes para poder implementar esas políticas públicas. Pero quisiera detenerme para terminar en estos 30 segundos que el cambio como respuesta, digamos, a estas investigaciones que venimos desarrollando desde ONU Mujeres tiene que ver fundamentalmente con cambios culturales. Los cambios culturales no son de corto plazo, hay que tener paciencia, son cambios de mediano y de largo plazo. También me parece que otro punto fundamental a tener en cuenta es que no existen recetas milagrosas, que lo que funciona en un contexto puede no necesariamente funcionar en el otro, y por lo tanto se necesitan hacer investigaciones, y acá entonces sí me parece que el trabajo es colaborativo, incluso también con la academia, para desarrollar investigaciones basadas en evidencias, no solamente teóricas, sino basadas en evidencias, con datos estadísticos concretos,
que puedan dar lugar a la formulación de políticas públicas realistas, ¿sí? Esta es la función, si se quiere, de la investigación. Un Estado, un país que no produzca investigación, es un país que se va a quedar solamente en intentos, si se quiere, intuitivos, ¿sí? Pero no en políticas públicas concretas que estén basadas en la evidencia. Por eso creo que hay que respetar la identidad cultural de cada país a la hora de pensar en este tipo de estrategias. Las estrategias que funcionan en Costa Rica, en Colombia, en la Argentina, pueden no necesariamente funcionar en el Perú. Por eso nosotros, que esto es un aspecto que no mencioné al principio, no hablamos de buenas prácticas. No hablamos de buenas prácticas porque no tenemos evaluaciones científicas consistentes que puedan dar lugar a decir esto realmente funciona y así debe ser. Sí hablamos de experiencias promisorias, es decir, aquellas experiencias que echan luz, que están dando señales, que están funcionando en algunos contextos y que posiblemente, adaptaciones mediante, pueden llegar a funcionar en otros. Pero para terminar, yo creo que hay que trabajar fundamentalmente en tres cuestiones que son la raíz de la discriminación y de la violencia contra las mujeres. La primera, que tiene que ver con los valores, tanto al interior de las familias como en el ámbito educativo, con las prácticas que tienen que ver con conductas y comportamientos no violentos corresponsables, y en esto me parece que el Estado tiene mucho para hacer, y fundamentalmente con la deconstrucción de los estereotipos de género, que no ubiquen a la mujer en ese rol reproductivo, que no ubiquen a la mujer en ese rol de cosificación, desnaturalizar esos estereotipos, y en esto creo que la sociedad civil ha trabajado mucho y los procesos de cambio cultural y de transformación cultural tienen que ir de la mano, insisto una vez más, entre Estado y sociedad civil. Muchas gracias. Yo diría que la información todavía es precaria para nuestras sociedades en América Latina y que en Perú también lo es como parte del continente. Si nosotros fuéramos a familias comunes ahora mismo y tratáramos de saber qué perciben de lo que estamos hablando aquí, la experiencia mía en varios escenarios ha sido que la gente, sea funcionario, como directores de escuela, o jefe de familia, o empresario de la calle, o sea, microempresario, no tienen idea. O sea, este debate se ha llevado a un nivel, al nivel que ha podido ser llevado es a un nivel que no llega masivamente a los portadores colectivos de la cultura. Entonces, información, con sensibilización, con capacitación, con compromiso transversal, desde el individuo hasta el Estado y desde el Estado hasta el individuo son imprescindibles. Ahora yo me preguntaría acá, ¿algunos de ustedes se comprometen a hacer algo a partir de hoy desde su entorno para transformar la condición actual de violencia de género contra las mujeres y las niñas y los colectivos vulnerables? ¿Se atreven a levantar la mano algunos de ustedes? Me gustaría verla. Oh, bueno, pues ahí está el compromiso. Desde el presidente o la presidenta de la República hasta el transeúnte o la transeúnte de la calle puede hacer algo desde su entorno para transformar esta situación. No hay escenario ni persona que una vez conozca, por eso dije información, sensibilización, esté en imposibilidad de hacer algo. Todos podemos, y si todos y todas nos comprometemos como actores, pero el actor es un espacio social casi indefinible realmente, es la persona, soy yo, qué hago yo, qué aporto yo en mi familia, en mi trabajo, en mi barrio, en mi sociedad, con mis amigos, en mis relaciones interpersonales. Muchas gracias. Muchas gracias. Para concluir, tenemos un video que quisiésemos presentar.
salir del colegio por temor a la cosa. Porque ser mujer no debería ser impedimento para crecer con autonomía. Es momento de romper el silencio. Guarmiteca mana unida, feminidad mana. Porque no solo somos hermanas, amigas, esposas, somos personas con derechos. Es momento de tomar conciencia. Porque la diversidad somos más fuertes y cada una de nosotras puede. Porque cada vez que perdemos a una, perdemos todas y todos. Es momento que nos comprometamos. Nos comprometemos a buscar justicia. ¿Cómo te comprometes para acabar con la violencia contra niñas y mujeres?